Quiero comenzar saludándoles a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, también amigos, quienes se conectan a este tiempo de culto. Reconocer la fidelidad de Dios y la fidelidad de la Iglesia a todos los que participan en la programación del culto, a los maestros de la dominical, coordinadores de ministerios. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. También agradecer a los ministros locales y pastores que en los domingos pasados de este mes, del anterior, compartieron la palabra de Dios. Entre ellos, nuestro hermano Alex Orellana, el pastor Roy Beramendi, la pastora Roxana Olivares, hermano José Hidalgo, pastor Daniel Medrano, la pastora Vilma Vilches, también antes Ana Luz y Mesa. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga ricamente. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del verdadero nombre de Dios. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Y para esto voy a partir como texto de reflexión en Éxodo, el capítulo 3, versículos del 1 al 15. Yo voy a pedirles que ustedes lean esta porción de la palabra, lo lean detenidamente. Ahora quizá no, así que solamente yo voy a hacer un breve comentario y quizá tomando algunos textos más específicos. Pero en este pasaje encontramos que Dios está llamándolo a Moisés para que él se convierta en el caudillo, en el líder, en el libertador de su pueblo, que estaba en una condición de esclavitud por 400 años allá en Egipto. La historia es muy larga porque habría que remontarse a Abraham, Isaac, Jacob, cómo es que llegaron finalmente a convertirse en esclavos y el tiempo que pasó, los 400 años y todo. Es muy extensa la historia. Por eso solamente me centro en el punto donde Dios llama a Moisés para que Moisés se convierta, ¿no?, en el caudillo, en el libertador de su pueblo. Y en ese encuentro que Dios tiene con Moisés, ¿no es cierto?, un encuentro también sobrenatural, ¿no? Hay una zarza que arde, nunca se consume. Moisés está muy inquieto, está intrigado, va a ver la zarza, qué es lo que pasa allí, por qué el fuego no consume la zarza. Y es cuando él se acerca ahí que Dios se le presenta y le hace la comisión, le encarga la comisión de ser el libertador. Y allí en ese punto es que Moisés va a preguntar a Dios por su nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Ya Dios le había dicho: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bueno, pero eso no le basta a Moisés. Moisés dice: pero yo quiero saber cuál es tu nombre. Porque cuando yo vaya a los israelitas y me presente ante Faraón, ellos me van a preguntar en nombre de quién vienes o quién o qué se llama, cuál es el nombre del que te ha mandado a hacer semejante misión. Y es ahí cuando Dios le dice: bueno, yo estaré contigo. Sí, pero aclárame por favor más. No, bueno, yo soy el que soy en última instancia. Así que diles al pueblo: yo soy el que soy. Ser. Ahí está el ser de Dios. Bueno, y en el versículo 15 le dice: bueno, ¿no?, este es mi nombre para siempre, yo soy el que soy, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es entonces el nombre de Dios? ¿Cómo te llamas? En el texto bíblico, como acabamos de ver, Dios está preguntándole por el nombre. Esta es la pregunta fundamental. Dios, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? Ahora, ¿por qué pregunta Moisés por el nombre de Dios? ¿No le bastaba a Moisés saber que él ya se había identificado como: yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob? ¿No le bastaba eso a Moisés? No. Él quiere saber por el nombre específico.
no por lo que hace, sino el nombre específico. Y una de las razones por la que él pide el nombre específico de Dios es porque en la tradición hebrea, la identidad de una persona estaba marcada por el nombre que llevaba. De hecho, por ejemplo, Moisés significaba salvado de las aguas. Y Moisés sabía cómo se llamaba y lo que significaba su nombre. Y es lo mismo que está llevándolo a indagar por el verdadero nombre de Dios. Hans Küng, en su obra monumental Jesús, dice que es muy difícil definir el nombre de Dios. Hace un recorrido histórico desde los antiguos filósofos, pasando por los primeros siglos del cristianismo, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, la Era Postmoderna, y él dice que es muy difícil definir el nombre de Dios. Y de hecho, el mismo pueblo de Israel, en el Pentateuco y en las tradiciones hebraicas, Dios tenía más de 100 nombres. Por eso hay una tesis doctoral de Catalina Cubillos titulada, fíjese este título, Los múltiples nombres del Dios innombrable. ¿Qué les parece? Y volviendo a citar a Küng, él dice que el Dios de los filósofos y el Dios cristiano no se armonizan tan superficialmente como pretendían los apologetas y escolásticos, ni se disocian tan rigurosamente como pretenden los filósofos de la Ilustración y los teólogos biblicistas. La concepción cristiana de Dios más bien asume al Dios de los filósofos en el Dios cristiano. En el mejor sentido hegeliano, negando críticamente, afirmando positivamente y sobrepujando y superando. Así el concepto de Dios ambiguo del entendimiento humano y universal y de la filosofía se convertirá en la concepción cristiana de Dios, inequívoco, categórico e inconfundible. Dicho esto, ahora entremos a considerar nuestro texto. ¿Qué vemos aquí? Dios está llamando a Moisés para una gran misión. Y como dije, la misión consistía en sacar al pueblo de Israel, víctima de la esclavitud egipcia, sumida allí por 400 años. El pasaje bíblico nos dice que Moisés está pastando las ovejas de su suegro Jetro. Recordemos que el origen de Moisés era un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él era parte del pueblo de Dios, pero por razones soberanas, la vida de Moisés había sido salvada milagrosamente. ¿Cuál es entonces el verdadero nombre de Dios? Que es la gran pregunta de Moisés, que es la gran pregunta que nadie ha podido revelar de modo absoluto por la ambigüedad que representa ese nombre a lo largo de la historia. Vean ustedes que primero Dios se identifica diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero Moisés sigue indagando. Y entonces Dios no tiene otro nombre que decirle: yo soy el que soy. Esta es la respuesta, amados hermanos. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuál es tu nombre? Yo estaré contigo. Miren, el nombre de Dios es: yo soy el que soy. El nombre de Dios es: yo estaré contigo. Ese es el nombre de Dios: yo estaré contigo. Quiero que subraye esto. El nombre de Dios es: yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy. El yo soy me envió a ustedes. Yo soy el ser. Yo estoy contigo. Ese es mi nombre. Mi nombre va a estar acompañándote. Claro, Moisés sin el nombre de Dios no iba a lograr hacer nada. Y luego vean ustedes, ahora les llevo a una segunda cita de Isaías 7:14. Vuelve a hablar ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Mateo 1:23 vuelve ese nombre. Una virgen concebirá y dará a luz, y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Déjenme decirles que, hermanos, que el verdadero nombre de Dios no es verbalizándolo, sino viviendo con Él. Los cristianos somos llamados a vivir el desafío de su nombre. Su promesa es, yo voy a estar contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y otra cita magistral de Emmanuel, de Dios con nosotros, es la que Jesús pronuncia cuando le dice a sus discípulos en Mateo 28, mientras le entrega la gran comisión, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. También dice Jesús en Juan 15, yo me voy, ¿no? En su reunión con sus discípulos, cuando él anuncia de que él iba a ir de nuevo al Padre, dice, yo voy, pero volveré. Entre tanto enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Él les enseñará, Él les guiará, Él les consolará, Él les dará fuerza, Él les dará ánimo. Pero yo voy a preparar un lugar para vosotros, y luego vendré y les llevaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios y nosotros. Dios y nosotros, juntos, hacemos la obra. Si Dios va a hacer algo en este mundo, es por medio de nosotros. En el día del juicio final, Mateo 25 nos dice que el Señor pondrá unos a la derecha, a los otros a la izquierda. A los de la izquierda le dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre, no me diste de comer, ¿no es cierto? Fui forastero, no me recibisteis, estuve enfermo, no me visitasteis, estuve en la cárcel, no me visitasteis, etcétera, etcétera. Y entonces ellos le dirán, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, enfermo? Y ahí Jesús les dirá, en cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. Y entonces a los de la derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, fui forastero, me recibisteis, estuve desnudo, me cubristeis, estuve en la cárcel, me visitasteis, estuve enfermo, me visitasteis. Y ellos harán la misma pregunta, Señor, ¿y cuándo te vimos a ti hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, enfermo, etcétera, etcétera? Y la respuesta de Jesús será, en cuanto lo hicisteis a unos de mis pequeños. Los pequeños son los vulnerables, los que no tienen acceso a todo, los necesitados. Y dice, bueno, en cuanto no lo hicisteis a uno de ellos, de mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hermanos, Dios y nosotros, solamente cuando Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Dios
y nos movemos en Él, como dice el apóstol Pablo, somos en Él y nos movemos en Él. Cuando vivimos en Él, es cuando vivimos el verdadero nombre de Dios. El verdadero nombre de Dios se da cuando juntos hacemos algo para su reino. Recuerden, Marta tuvo que mover la piedra para que Lázaro fuera levantado por el Señor. El Señor pudo haber hecho también el acto de mover la piedra, pero no. Se reservó el derecho, Jesús, de solo hacer lo que Marta, María no podrían hacer, como era mover la piedra. Otro ejemplo, Jesús le dice a los maestresalas de aquella época, en esa boda de Caná de Galilea de Juan 2, a los garzones, diríamos hoy, les dice: llenen las tinajas de agua. Y una vez que ellos han hecho eso, 6 tinajas, Jesús convierte el agua en vino. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, bendice estos alimentos, los alimentos que Dios pone en nuestra mesa cada día a través de nuestra esposa o de nuestro esposo, de nuestro hijo, nuestra hija? ¿Y qué oramos? Diciendo: Señor, comparte estos alimentos para la gente que no tiene. Pero ¿cuántas veces nosotros compartimos los alimentos? ¿Cuántas veces nosotros de lo nuestro estamos dispuestos a compartir? ¿Cuántas veces nosotros estamos cubriendo al desnudo, visitando al enfermo, visitando al que está en la cárcel inclusive? Vean ustedes, en la cárcel. Uno dice: bueno, en la cárcel están todos los que han cometido delito. Vean, Jesús dice: también tienes que visitar a la gente que está en la cárcel. Porque aún el que ha cometido delito tiene la posibilidad, por la gracia de Dios, de ser restaurado. Yo conozco gente que ha sido restaurado del pecado, que ha sido restaurado de la maldad, que ha sido restaurado del mundo del delito. Así que, hermanos, si no estamos comprometidos con lo que cantamos, con lo que enseñamos, con lo que predicamos, entonces el Dios al cual cantamos, enseñamos o predicamos no es el verdadero Dios. En conclusión, ¿cuál es entonces el verdadero nombre de Dios? Volvemos a la pregunta original con la que partimos. Y déjenme ir cerrando esta reflexión. Y la respuesta es esta. El verdadero nombre de Dios no es verbalizable. El verdadero nombre de Dios se vive. Quiero que recuerde esto. El verdadero nombre de Dios se vive. En síntesis, Dios es. Y solo quienes vivan en Él, con Él y para Él, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que vivan así, honrando esa relación íntima con Dios, y viviendo para su gloria, harán más visible el rostro de Dios y por ende su existencia. La pregunta que quiero hacerles hoy al terminar esta reflexión es: ¿estamos viviendo el nombre de Dios? Pero formulemos de nuevo la pregunta: si el verdadero nombre de Dios no es verbalizable, sino es vivible, la pregunta lógica es: ¿estamos viviendo el nombre de Dios? U otra pregunta que mejor clarifique: ¿es nuestra vida coherente con el nombre del Dios al que cantamos, predicamos y enseñamos? Pues si no es así, entonces el Dios al que decimos creer, amar y servir no es el verdadero Dios. Pero Dios no quiere que vivamos de cualquier manera.
Por eso es que envió a su Hijo Cristo a este mundo para abrirnos el verdadero camino de encuentro con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así vivir en comunión con Dios. Solo así comprenderemos el nombre de Dios. Porque como digo, los filósofos desde la antigua Grecia, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano se ha roto la cabeza por tratar de entender quién es Dios, o qué es Dios, o cuál es el nombre de Dios. Por eso repito, el nombre de Dios no es verbalizable. Los múltiples nombres del Dios innombrable, la tesis de las que le hablé. A Dios se vive. A Dios se vive. ¿Estás viviendo el nombre de Dios? Por eso hoy te invito a que te acerques a Dios, te reconcilies con Dios y comiences a experimentar su amor, su gracia, su perdón y la santificación de tu ser. Recuerda, a Dios no lo puedes definir con palabras, solo puedes vivirlo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Ayúdanos cada día y a cada cristiano a vivir tu nombre en medio de un mundo que necesita saber quién es Dios. Perdónanos por haber quizá no estado a la altura de este llamado, de esta vocación. Perdónanos porque algunos de nosotros inclusive nos hemos alejado de ti. Hoy queremos comenzar de nuevo a vivir y experimentar la fresca y santa presencia de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que lleven esta reflexión en sus corazones y que a lo largo del día y lo que queda de la semana y las semanas, meses y años y décadas que vienen, recuerden ustedes que el nombre de Dios es difícil verbalizarlo. El llamado de Dios es vivir su nombre.